Hola, me llamo Ferran López Mas, soy ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña, la Escuela de Barcelona, y actualmente trabajo en GPO Ingeniería. Mi carrera profesional se ha desarrollado básicamente en el control y dirección de obras, aunque también en proyectos, también en una gran cantidad en el sector ferroviario, ¿no? También he trabajado en otras empresas como T4, he trabajado también en INECO, dentro del equipo de la línea de alta velocidad Madrid-Lérida, y también he trabajado en PEICO y en Europroject. Bueno, por destacar algunas obras que he realizado, podríamos hablar de la dirección de obra del montaje de vía entre Lérida y el Ebro, de la línea de alta velocidad de Madrid-Lérida. Podríamos hablar también de la dirección de obra de varias remodelaciones de estaciones en el metro de Barcelona, también del ramal tranviario que ha de unir Sevilla con Alcalá de Guadaira, y también podríamos hablar de varias obras de infraestructura, de la parte de infraestructura de la línea de alta velocidad del Tarragona-Barcelona. Vamos a comenzar el tema 1, planificación. En este tema vamos a dar unas pinceladas de la planificación ferroviaria en este país, en España. Pero antes vamos a hacer un comentario de la situación del ferrocarril en general al comenzar el último cuarto del siglo XX. En aquel momento había cierto número de técnicos a nivel mundial que pensaban que el ferrocarril estaba en decadencia, era un medio de transporte en decadencia, y que la alta velocidad solo iba a implicar un aumento de coste de las infraestructuras ferroviarias para no conseguir, digamos, grandes resultados o incluso resultados insignificantes, ¿no? La verdad es que desde 1964 ya funcionaba el tren bala japonés, y el éxito de la línea Tokio-Osaka podía ser un ejemplo en contra de esas tesis. Finalmente, el resurgimiento del ferrocarril a finales del siglo XX ha sido evidente, y se ha visto que estos presagios no eran ciertos, ¿no? El resurgimiento del ferrocarril a finales del siglo XX se ha basado en tres pilares: la calidad del servicio que ha representado la aparición de la alta velocidad, en reducción de tiempo de viaje, en puntualidad y en comodidad; la importancia del ferrocarril en el transporte metropolitano, los sistemas de cercanías, metro y tranvía, que no han dejado de crecer en ningún momento, que siempre han sido de una importancia capital en el transporte terrestre metropolitano; y por último, con la aparición de la inquietud medioambiental, también en el último cuarto del siglo XX, el ferrocarril se ha postulado como el medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente frente a sus competidores en el transporte terrestre, que son la carretera y el avión. Vamos a hablar ahora de los agentes ferroviarios en España. En primer lugar, los que dependen del Ministerio de Fomento. Aquí pues, tenemos por un lado a la ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que es el propietario de las infraestructuras ferroviarias estatales, de las vías, las estaciones, de toda la infraestructura por donde se mueven los trenes en España. En segundo lugar tenemos Renfe Operadora, que es el explotador de esas líneas, el propietario del material móvil y la empresa pública que mueve los trenes en este país, tanto de viajeros como de mercancías. Digamos que es la que da la cara al público y la que digamos, es responsable del transporte de personas y mercancías. Por último lugar, también depende del Ministerio de Fomento el SEIT, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre. Digamos que tiene menos importancia que las otras dos en el sistema ferroviario, pero está promoviendo ciertas obras de mejora y de infraestructura en la red convencional de ferrocarriles en España. A otro nivel tenemos las administraciones autonómicas con competencias ferroviarias y que tienen
sistemas ferroviarios que dependen de ellas, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, el Metro de Madrid, también las concesiones que dependen de la comunidad del Metro Ligero en Madrid, tenemos Euskotren y el Metro de Bilbao, que es la comunidad del País Vasco, tenemos Metro de Sevilla, y también tenemos Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que gestiona el Metro de Valencia, y Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, que gestiona una serie de líneas en el entorno de Barcelona. También a nivel local, entonces tenemos ciertos ayuntamientos que también tienen importancia en sistemas municipales de transporte ferroviario. Pues tenemos TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona, del cual depende el Metro de Barcelona. Tenemos ciertos ayuntamientos que han concesionado y han desarrollado sistemas de tranvías en su ciudad, como es el caso de Zaragoza. Y entonces pues tendríamos un resumen de estas serían las entidades públicas, digamos, que tienen importancia en el escenario ferroviario español. Por otro lado tenemos empresas privadas también. Esto es una cierta novedad desde hace pocos años. Por un lado tenemos las empresas privadas que se han lanzado al transporte de mercancías en las líneas estatales. Son operadoras como lo son Renfe Operadoras. De momento solo en el ámbito de las mercancías hay un pequeño número de empresas que se están dedicando a transportar mercancías en España por las vías de ADIF. Y por otro lado también tenemos las empresas privadas que son concesionarias de sistemas de transporte, digamos, como es el Metro de Sevilla o los tranvías en Barcelona o, como hemos comentado también, los metros ligeros en la Comunidad de Madrid. Entonces, estas administraciones públicas, básicamente el Ministerio de Fomento, porque vamos a hablar de la red estatal española, ¿en base a qué planifican? ¿Cuáles son los retos de la planificación de los sistemas ferroviarios en España? En general, pero centrándonos en este país. En primer lugar, la interoperatividad y la intermodalidad. La interoperatividad es un concepto que en este país ha tenido mucha importancia porque hemos arrastrado el hecho de que teníamos un ancho de vía diferente al resto de Europa. No había mucha interoperatividad. Los ferrocarriles tenían que pararse en la frontera para transbordar a los ferrocarriles franceses y los portugueses también, ¿no? Ese concepto está presente en la planificación. Los sistemas ferroviarios tienen que ser interoperativos, el concepto de que los trenes pueden circular, de diferentes administraciones pueden circular por diferentes vías, ¿no? De diferentes países. También a otro nivel, ¿no? A niveles más pequeños y a nivel estatal, ¿no? Y la intermodalidad. La intermodalidad es el concepto de que el sistema ferroviario tiene que estar conectado con el resto de sistemas de transporte. Todo tiene que estar conectado, no solamente a nivel de viajeros, también a nivel de mercancías. Los grandes centros de distribución de contenedores, en los puertos, en los centros logísticos donde se distribuyen por carretera, eso es un concepto de intermodalidad. También las polémicas sobre si el ferrocarril debe llegar a los aeropuertos, la alta velocidad, los cercanías solamente, todos estos conceptos de intermodalidad son una pieza fundamental a la hora de planificar los ferrocarriles en este país. Otro concepto es que el ferrocarril es un medio de transporte especializado, es decir, no siempre es competitivo. Así como la carretera es lógico que llegue a cualquier sitio, digamos, por pequeño que sea un paraje, tiene una conexión mejor o peor por carretera, el ferrocarril no tiene esa lógica, no tiene que llegar a todos sitios porque no sería competitivo desde un punto de vista económico ni lógico desde un punto de vista de planificación. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, cuando se planifican los sistemas ferroviarios. Pero por otro lado, ahora que hablamos de la carretera, el ferrocarril tiene que representar una alternativa a la carretera.
porque la saturación de la carretera es un problema que debe solucionarse y el ferrocarril puede ser el elemento que solucione esa saturación. Pero en el otro lado de la balanza, el ferrocarril es mucho más rígido, es un sistema de transporte rígido que presenta desventajas frente a la carretera desde el punto de vista, por lo cual también se tiene que tener en cuenta a la hora de planificar los sistemas ferroviarios. Entonces, ¿en qué se concreta todo esto? Pues esto a nivel estatal, a nivel del Ministerio de Fomento, que es el que planifica sobre la red estatal de ferrocarriles, se concreta en una serie de planes a largo plazo. Vamos a hablar de dos: del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, que estuvo vigente entre el 2007 y el 2012, y del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que arranca en el 2012 y tiene como año horizonte 2024. ¿Por qué hablamos de dos? Porque el primero, el PEIT, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, pues digamos que a causa de la crisis se quedó a medias, con muchas cosas en el tintero, y todas esas infraestructuras han pasado a formar parte de la planificación recogida en el segundo, en el Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda, casi de forma idéntica a lo que estaban en el primer plan. Entonces, estos planes en relación al ferrocarril, ¿qué es lo que decían? Bueno, marcaban una serie de objetivos de los cuales podemos destacar unos cuantos. Primero es el desarrollo de la alta velocidad, con una serie de objetivos que casi todos conocemos, como la conexión con Madrid de todas las capitales de provincia, con unos tiempos mínimos de recorrido entre estas capitales de provincia y Madrid, y después con unos tiempos también mínimos de recorrido entre ellas, ¿no? En definitiva, pues lo que ya sabemos, sobre todo una serie de líneas de alta velocidad, de nueva construcción, que algunas de ellas están en marcha, otras están en construcción y otras están ahora a la espera de que haya una decisión en relación a cuánto se van a construir y que haya financiación para ello, ¿no? Otro de los objetivos de ambos planes será, pues como hablábamos antes, la promoción de un sistema intermodal de transporte en el cual el sistema ferroviario formaba parte. Es decir, que haya una buena comunicación entre todos los sistemas, una buena coordinación entre los diferentes sistemas de transporte, como hablábamos antes, para viajeros y también para mercancías, ¿no? Con desarrollo de nodos intermodales, de mercancías, y una planificación que sea consistente y lógica en relación a todo esto, ¿no? También, siguiendo con las mercancías, los planes proponían realizar una definición de una red de transporte ferroviario de mercancías. Son los famosos corredores, del cual, pues el corredor mediterráneo, sabemos que la Comunidad Económica va a hacer lo suyo y va a formar parte de la red europea de transporte de mercancías, ¿no? Este no era el único corredor, había más, y bueno, hay también que planificar su construcción, definir toda una serie de parámetros para llevarlo a cabo y, en definitiva, después prever su fecha de puesta en servicio. Por último, un tema que está ahí, que será interesante seguir y ver cómo acaba, porque es un tema que lleva muchos años, apareciendo en la planificación, es la definición de una estrategia precisa en relación al cambio de ancho de vía en la red convencional. Es decir, lo que hablamos de la interoperatividad, pues ahí está en relación a la red convencional. Aquí estamos hablando entre dejar como residual la red convencional con un ancho ibérico o transformar, al menos en parte, esa red convencional a ancho internacional, hacerla interoperativa, ir formando parte de la red principal, con la posibilidad de que los trenes circulan indistintamente por esa red y por la red de alta velocidad, mejorando pues lo que decíamos antes, la interoperatividad, los tiempos de viaje y llegando a más sitios con la red ya existente. Este es un tema que, bueno, creo que va a ser interesante seguir y ver cómo evoluciona, porque la verdad es que lleva décadas en la palestra
antes incluso de que se decidiese llevar a cabo la alta velocidad española, pues ya se hablaba del cambio de ancho de vía para poder conseguir la interoperatividad con el resto de Europa, ¿no? Un poco la lección de planificación. Un comentario personal. La planificación es muy importante. Yo creo, y esto es una opinión personal, que en este país la planificación va poco tiempo por delante de la ejecución de las obras, y eso no es bueno. Es muy importante que se planifique a largo plazo, con criterios claros, dejando pasar el tiempo para análisis de lo que se ha planificado, para discusión de lo que se ha planificado con el territorio, con las personas afectadas, con los usuarios, con los operadores. Todo eso permite mejorar las soluciones, descartar algunas que parecían buenas pero que en realidad no lo eran y sustituirlas por otras. En definitiva, yo creo que la planificación debe ser un proceso largo y con unas miras muy amplias y con un horizonte muy lejano que no conlleve una realización de las obras casi inmediatamente después de haberlas planificado, ¿no? Venga, hasta aquí la primera lección, gracias por escucharme.